Hola chicos, vamos a ver ahora otro problema de cinemática. Esta situación entonces es la siguiente. Tenemos un cohete que sale para recoger muestras contaminantes. Entonces se lanza en línea recta hacia arriba con una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado en los primeros 1000 metros de vuelo. Entonces, después de estos 1000 metros, los motores se apagan, el cohete desciende por sí solo en caída libre. Sin considerar la resistencia del aire, se nos pide calcular cuál es la rapidez del cohete cuando los motores se apagan, cuál es la altura máxima que alcanza el cohete y cuánto tiempo le toma alcanzar su altura máxima. Voy a hacer un diagrama entonces rapidito en la pizarra para entender el problema. Tenemos entonces la situación inicial. Si este es el suelo, de aquí el cohete parte entonces hacia arriba y por un primer instante, por esta primera zona, viaja con una aceleración de 12 metros por segundo por segundo. Luego, entonces aquí, cuando termina esta flechita negra, apaga los motores y entonces empieza a viajar con otro tipo de movimiento, porque aquí ya no está la aceleración de 12 metros por segundo, sino que aquí apaga los motores, pero todavía tiene una velocidad. Aquí, en cambio, la aceleración que está experimentando es la aceleración de la gravedad, pero negativa, menos 9.81 metros por segundo, hasta que llega al punto máximo. Entonces, aquí, este es el punto máximo, en el cual alcanza entonces la altura máxima, que sería toda esta. Y en este punto también sabemos que la velocidad que va a tener en este punto es 0. Ya no puede subir más, no tiene más velocidad. ¿Ok? Entonces, como vimos, entonces vamos a diferenciar este problema en dos movimientos. El primer movimiento es un movimiento acelerado, donde el cohete parte del reposo y por 1000 metros se mueve con una aceleración de 12 metros por segundo. Con estos datos calcularemos qué velocidad tendrá cuando termina entonces este trayecto. Después entra la caída libre. Aunque esté yendo para arriba, es caída libre porque está sujeto a la aceleración de la gravedad. En este caso, la gravedad le está desacelerando, entonces cuando el cohete apaga los motores, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que llega a un punto en que su velocidad va a ser 0 en el punto más alto. La velocidad entonces que alcanzó al momento en que el último momento, los 1000 metros, cuando ya los apagaron los motores, esa será la velocidad inicial con la que empieza este movimiento de caída libre. Y entonces la altura total, que es lo que nos pide calcular, va a ser igual a la suma de dos alturas. La altura que alcanzó con los cohetes prendidos, con los motores prendidos, entonces que ya sabemos que es 1000 metros, y la otra altura que la vamos a llamar HC, que es la altura que recorre hasta detenerse. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos? Para el movimiento acelerado tenemos entonces que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 12 metros por segundo al cuadrado, y el espacio recorrido es 1000 metros, y nos toca calcular la velocidad con la que llega a los 1000 metros. Para el movimiento en caída libre, en cambio, la velocidad inicial es la velocidad que acabamos de calcular, que acabaremos de calcular con el movimiento anterior.
La aceleración es negativa, menos 981 metros por segundo al cuadrado. Y la velocidad final es 0, donde llegará al punto de mayor altura con la velocidad final igual a 0. Entonces, vamos a calcular. Para los cálculos vamos a ver que tenemos entonces, para la primera parte, ya sabemos la altura, sabemos la aceleración, necesitamos calcular la velocidad final, sabiendo que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces aquí, pausa el video, despeja esta ecuación y encuentra cuánto vale la velocidad final. Si encontraste que la velocidad final es de 154.91 metros por segundo, es lo correcto. La velocidad final es esta. Seguimos. Calculemos ahora el tiempo que tarda en llegar a esta velocidad. Entonces, partimos de esta ecuación. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que se demorará en recorrer los 1000 metros con los motores prendidos. Entonces aquí también pausa el video y despeja la ecuación del tiempo y calcula qué tiempo se demora. Entonces la ecuación Tm va a ser igual a Bf sobre A, o sea, 12.9 segundos. Entonces ya tenemos la velocidad final con la que llega después de los 1000 metros y el tiempo que se demora. Esta velocidad final, entonces, como dijimos, va a ser la velocidad inicial para el próximo movimiento. El próximo movimiento, en cambio, es el de caída libre. Entonces, para calcular la altura en caída libre, vamos a partir de la misma ecuación de antes, porque tenemos velocidades que ya sabemos, la velocidad inicial ya sabemos aquí, la velocidad final sabemos que es 0, la aceleración en este caso es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura es la que nos toca calcular. Entonces, asimismo, pausa el video, despeja HC sabiendo que BF en este caso es igual a 0 y calcula cuánto vale HC. La ecuación que te sale es esta, ¿no es cierto? Y entonces, reemplazando, tenemos que la altura va a ser 1295.18 metros. Entonces, la altura total a la que llega el cohete va a ser la suma de esas dos alturas, por tanto, 2295.18 metros. Ok, entonces ya tenemos la altura, ya calculamos la velocidad, la altura, ahora nos falta calcular el tiempo. Entonces, el tiempo, asimismo, va a ser la suma de dos tiempos. Ya calculamos el tiempo que el cohete viajó con los motores prendidos, que era 12.9 segundos. Ahora calculemos el tiempo en caída libre. Pues asimismo partimos de la ecuación que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pausa el video, calcula, despeja y calcula cuánto vale el tiempo TC, recordando que la velocidad final es igual a 0. Entonces, encontrarás que el tiempo TC es 15.71 segundos. Por tanto, el tiempo total de vuelo va a ser igual a el tiempo que se demoró viajando los 1000 metros a 12 metros por segundo al cuadrado de aceleración y el tiempo de caída libre que acabamos de calcular. Entonces, el tiempo total es 28.61 segundos. Y con esto hemos resuelto el ejercicio.